Buenas tardes, mi nombre es Julia Estefan Jiménez Esparra, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, perteneciente al semillero de investigación de Medicina Interna. A continuación voy a hablar sobre el estudio denominado Interacción entre la fracción de eyección ventricular y parámetros metabólicos ferrosos en enfermedad coronaria de una cohorte latinoamericana. Bueno, entonces inicialmente tenemos que tener en cuenta que el hierro es un elemento que es esencial para numerosos procesos biológicos y es esencial para la vida al participar también activamente en diversas reacciones de oxidación y reducción. Vamos a ver que pues la deficiencia de hierro constituye pues un trastorno nutricional prevalente, muy prevalente a nivel global, que afecta aproximadamente un tercio de la población mundial. Y vamos a ver que investigaciones adicionales han revelado que la anemia es un factor independiente emergente determinante en la ocurrencia de eventos cardiovasculares adversos y la mortalidad. En cuanto a nuestra región, vamos a ver que son pocos los estudios donde se relacionan las alteraciones del hierro y los valores de hemoglobina con enfermedad cardiovascular, como el síndrome coronario agudo, y las diferentes implicaciones pronósticas. Pues, por lo tanto, se consideró trascender realizar un estudio observacional analítico prospectivo en donde se determinasen las alteraciones del perfil ferrocinético y pues el valor pronóstico en pacientes con cardiopatía isquémica en una unidad de cuidados coronarios de una institución de cuarto nivel. En cuanto a los materiales y métodos, vamos a ver que se realizó un estudio observacional analítico prospectivo en donde se seleccionaron durante el lapso del 1 de julio del 2017 al 31 de mayo del 2018 todos aquellos pacientes que hayan tenido un diagnóstico de síndrome coronario agudo, ya sea un infarto agudo de miocardio con o sin elevación del segmento ST. Y pues esto es de ambos géneros que ingresen a la unidad de cuidados coronarios de un hospital de cuarto nivel. A ver que se tuvieron en cuenta tanto criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, tenían que ser pacientes de ambos géneros que sean mayores de 18 años de edad con criterios clínicos y paraclínicos de síndrome coronario agudo que ya estén establecidos. Y que se establecieron 9 criterios de exclusión en cuales se encontraban la cardiopatía isquémica, la enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, el infarto, el índice de masa corporal mayor a 39,9, la insuficiencia cardíaca congestiva con una hija clase funcional 4, paciente en escala de riesgo Kile 4, la neoplasia maligna diagnosticada, quienes hayan recibido en los últimos 2 meses transfusiones de hemorragia o suplementos, si tienen también procesos infecciosos de cualquier forma de presentación y las manifestaciones hemorrágicas. Eh, por otra parte, opinamos que los valores de hemoglobina se determinaron mediante métodos de microhematocrito. Se tomaron muestras de sangre del pulpejo del dedo con capilar, realizándose también al ingreso y a los 7 días de hospitalización. Y este perfil ferrocinético fue determinado por el método de colorimetría directa con reactivos de WinnerLab y el BioLine. Se fueron procesados con lector y con técnica de lisa y fueron realizados al ingreso. Vamos a ver que se tomaron como valores de referencia de perfil ferrocinético los que son los datos que fueron provistos por la Casa Comercial de Sistema de Prueba, los cuales se muestran aquí en la tabla. En cuanto a los resultados, sabe que la muestra obtenida previo cumplimiento de los criterios tanto de inclusión como exclusión quedó conformada por 72 pacientes que presentaron síndrome coronario agudo con edades que fueron comprendidas entre los 27 y 94 años. Estos se clasificaron en dos subconjuntos, según ya había mencionado antes, los criterios clínicos y paraclínicos. Entonces, se dividieron en los de infarto agudo de miocardio con elevación de ST que representaban el 56,9% y los de infarto agudo sin elevación de CT que representaban el 43,10%. También vemos que en cuanto a las características demográficas se tuvo en cuenta la edad y el género. Vamos a ver que se observó una mayor frecuencia
de infarto agudo con elevación del ST en el, con un 61% y sin elevación del ST en un 54,8% en el género masculino. Y se evidenció que en los pacientes mayores entre las edades desde el 56 al 65 años tuvieron mayor frecuencia de eventos tanto para infarto con elevación de ST como sin elevación de ST. Bueno, en cuanto a las comorbilidades de los pacientes con síndrome coronario agudo ingresados a la unidad, vemos que se encontraron pacientes que tenían comorbilidades como hipertensión, diabetes y EPOC. Y en esta tabla se evidencia que la hipertensión arterial es el principal trastorno eh, con una frecuencia del 53,7% para los pacientes que tienen elevación del ST y una del 74,2% con los pacientes que tienen sin elevación del ST. En los parámetros de perfil ferrocinético analizados fueron el hierro sérico, la ferritina, la transferrina, el porcentaje de saturación de transferrina y la capacidad fijadora total de hierro, que es el TIBC. Entonces, en la tabla lo que se evidencia es que en los pacientes con elevación del ST, el déficit de hierro fue la alteración ferrocinética más frecuente con un 36,6%, seguida de las alteraciones en la transferrina y el porcentaje de saturación de transferrina con un 22%. Y la ferritina con un 17,1%. En cuanto a los que tenían sin elevación del ST, se distribuyen de manera similar, siendo el déficit de hierro eh, el principal trastorno con un 41,9% de los pacientes. Seguido el porcentaje de saturación de muestra de saturación de transferina con un 22,6%. Vamos a ver que tanto la transferina sérica y la transferina predijeron fuertemente mortalidad por todas las causas según otras literaturas. Y bueno, aquí en comparación de los valores de hemoglobina y el hematocrito en el ingreso y a los 7 días de los pacientes con síndrome coronario agudo, los valores de hemoglobina al ingreso hospitalario fueron bajos en un 24,4% de los pacientes que tenían elevación del ST y un 32,3% en los pacientes sin elevación del ST. Esto nos da un total de 20 pacientes anémicos al ingreso. En cuanto a vamos a ver que los niveles de hemoglobina descendieron al séptimo día en la de estancia hospitalaria correlacionados con los valores de hematocrito, incrementando dicha condición hasta un 31,7% solo para los pacientes con infarto con elevación del ST. En cuanto a la clasificación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo según las guías del 2016 de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, vamos a ver que la FEBI estuvo preservada con una mayor frecuencia en ambos subconjuntos, en un 56,1%, que es en los pacientes con elevación del ST, y en un 64,5% con los pacientes sin elevación del ST. Vamos a ver que se evaluó la relación entre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y el déficit de hierro. Y esta se pudo apreciar que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo estuvo preservada en 50% de los pacientes con déficit de hierro y reducida en un 25%, seguido el otro 25% en un rango intermedio, eh, y esto pues no mostrando una significancia estadística. Por otra parte, en el caso de la ferritina y la fracción de eyección, vamos a ver que se inició que la FEBI estuvo preservada en el 70% en aquellos con ferritina normal y el FEBI en rango intermedio en el 60% con grupo de ferritina baja y reducida en el 40%
de los pacientes con exceso de parámetros de este parámetro ferrocinético, con un valor P del 0,01 estadísticamente significativo en las tres categorías al realizar el análisis multivariado. En cuanto a los primeros 7 días de hospitalización, bueno, en cuanto a la correlación de los niveles de hierro sérico con mortalidad hospitalaria, vamos a ver que en los primeros 7 días de hospitalización ocurrieron dos mortalidades que representaban el 2,77% total de la muestra. Y hay mirar que los cuales estos van a representar los niveles bajos de hierro sin anemia y con infarto agudo con elevación de ST. Y vamos a ver que estos se asociaron a complicaciones cardiovasculares como el bloqueo AV completo y el shock cardiogénico, que es contrastado con lo que se describe en la literatura, donde el mayor riesgo de esta complicación se asocia con anemia. Dicha mortalidad se presentó en el 7,1 de los pacientes con déficit de hierro, estableciéndose eh, una relación entre el síndrome coronario agudo y los niveles de hierro bajo, obteniéndose un riesgo relativo del 7, de 7,7 de mortalidad en el subgrupo de infarto agudo con elevación de ST y el 0,9 en los pacientes con y el niveles de riesgo normal para el mismo grupo. Vamos a ver que es un resultado determinante e importante en términos de pronóstico. Por último, se evaluó el pronóstico de supervivencia por el método estadístico de Kaplan-Meier en todos los pacientes con síndrome coronario agudo, incluidos en el estudio. Entonces, durante el seguimiento de los 7 días posterior al ingreso hospitalario. Entonces, mediante una curva de sobrevida cuyas diferencias se correlacionaron con una prueba de long rank, determinando un valor P del 0,57, entonces se estimó un riesgo también indirecto de muerte en 8,4 para el hierro bajo. En cuanto a conclusiones, vamos a ver que los pacientes con síndrome coronario agudo, el déficit de hierro es una comorbilidad que es muy frecuente y con una relación de mortalidad elevada. Como se mostró en los resultados obtenidos en este estudio, asimismo, en el descenso de los valores de hemoglobina posterior al ingreso se relacionó con mortalidad de manera importante, por lo que ambos parámetros deberían tomar en consideración como determinantes de estratificación pronóstica en el grupo de pacientes con síndrome coronario agudo. Vamos a ver que con este estudio pues se hace un llamado a desarrollar ese tipo de investigaciones en otras latitudes para contribuir a comprender factores que hasta el momento pues no han sido tomados en cuenta en el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares, tanto en su fase aguda como en la fase crónica. Gracias por su atención.